Es imposible adentrarse en la conciencia de un desconocido. Cualquier persona con una apariencia ordinaria puede resultar ser una persona peligrosa de la que es mejor mantener distancia. Joanna Yates nació el 19 de abril de 1985 en el Reino Unido. Sus seres queridos la llamaban cariñosamente Jo. Creció junto a su hermano mayor Chris. La chica tuvo una infancia maravillosa y fue criada en un ambiente de cuidado y amor parental. La familia tenía suficiente dinero para proporcionar a su hija una educación en una institución educativa privada. Después de recibir su diploma escolar, la futura protagonista de esta historia decidió continuar su educación en la Universidad de Essex, donde estudió diseño de paisajes y obtuvo con éxito la cualificación correspondiente. La institución de educación superior la ayudó a realizar su pasión de larga data por la creación de espacios verdes y el paisajismo. Los logros académicos y las reseñas positivas le permitieron postularse para un puesto en una prometedora empresa en Bristol. A Joanna se le ofreció un trabajo como diseñadora de paisajes. A finales de 2010, Joanna Yates, de 25 años, se había establecido como una especialista con talento y un futuro brillante. En ese momento, mantenía una relación con Greg Reardon, de 27 años. Se conocieron en diciembre de 2008 y en el momento de los hechos descritos, la pareja llevaba 2 años juntos. La relación se desarrolló con bastante rapidez. Cuando a Joanna le ofrecieron un trabajo en octubre de 2010, decidieron mudarse juntos a la zona de Clifton en Bristol. Esta oferta se convirtió en un hito importante para Joanna, porque ahora todo se estaba configurando perfectamente para construir un futuro feliz. Greg y Joanna eran jóvenes ambiciosos y persistentes que querían asegurar primero una base financiera estable antes de planificar el matrimonio y los hijos. A partir de octubre de 2010, comenzaron a alquilar un apartamento en el primer piso de un edificio privado en la ciudad. Ambos se sumergieron inmediatamente en sus actividades profesionales para consolidar sus posiciones en el trabajo. Los compañeros y amigos caracterizaban a la chica como extremadamente alegre, llena de entusiasmo y energía positiva. Se acercaba la Navidad, que la pareja planeaba celebrar por primera vez en su nuevo hogar. Decoraron el apartamento, prepararon regalos para sus seres queridos y esperaban con ansias la celebración. Nadie podía prever que la festividad de este año se vería ensombrecida por un trágico acontecimiento. La noche del viernes 17 de diciembre de 2010, Joanna, de 25 años, decidió visitar el bar más cercano con sus colegas después del trabajo para tomar unos cócteles antes del fin de semana. Todo transcurría con normalidad, las chicas disfrutaban de las bebidas, se divertían y charlaban. Alrededor de las 8 de la tarde, Joanna dejó el pub y se dirigió a casa. Caminó por la parte central de la ciudad, se detuvo en un supermercado, pero la selección en la primera tienda Waitrose no satisfizo sus necesidades, así que se dirigió a otra tienda donde compró 2 sidras y luego fue a Tesco a comprar una pizza. Habiendo completado todas las compras necesarias, Joanna se dirigió a su apartamento. Llegó a casa a las 8:50 de la tarde, encendió el horno para calentar la pizza e intercambió mensajes con varios colegas sobre los planes para la noche. Según los compañeros de trabajo, la chica planeaba pasar el resto del día sola, ya que Greg se había ido todo el fin de semana a visitar a familiares en otra ciudad. En los mensajes a sus colegas, admitió que la perspectiva de un fin de semana solitario la entristecía, por lo que planeaba mantenerse ocupada terminando los preparativos navideños para distraerse. Entre otras cosas, iba a hornear tartas para sus colegas después del fin de semana. Greg regresó al apartamento el domingo 19 de diciembre, durante el día, esperando encontrarse con Joanna, pero ella no estaba en casa. Al mismo tiempo, encontró su bolso, llaves y otros objetos personales que nunca dejaba atrás cuando salía de casa. Además, su ropa de abrigo de invierno, un abrigo, permaneció en el apartamento. Greg la llamó de inmediato, pero esto solo ayudó a encontrar su teléfono móvil en la sala de estar. La mayor preocupación la causó el hecho de que la chica no llevara consigo un medio de comunicación. Según la lógica de las cosas, Joanna debería haber estado en casa, no en el trabajo. Incluso si decidía visitar una tienda o a uno de sus amigos, porque se iba sin ropa de abrigo, teléfono y llaves. Este cuadro parecía absolutamente ilógico.
El joven también se fijó en el estado del gato. El animal estaba extremadamente hambriento y se abalanzó sobre la comida ofrecida. Con horror, se dio cuenta de que durante su ausencia de 2 días, algo malo le había pasado a la chica. Greg la llamó y le envió mensajes de texto muchas veces durante su viaje, pero no recibió respuesta. Al principio, lo atribuyó a problemas de comunicación. Ahora sospechaba que algo malo había sucedido el mismo día de su partida. Greg sabía que hace 2 días Joanna se suponía que visitaría el pub con sus colegas. Desde entonces, no había recibido ninguna información de ella. El chico se puso en contacto con los padres de Joanna, así como con sus amigos y colegas, pero nadie sabía sobre su paradero. Por lo tanto, por la noche, cuando se le acabó la paciencia, acudió a la comisaría de policía con una declaración sobre la desaparición de su novia. Dado el largo tiempo transcurrido, los agentes del orden iniciaron de inmediato una investigación. La versión del secuestro fue seriamente considerada. En primer lugar, se registró a fondo el apartamento de la pareja. No se encontraron signos de violencia o intrusión por parte de personas ajenas. Parecía que la chica conocía a la persona que luego la secuestró y abrió la puerta a ella misma. El ataque probablemente tuvo lugar directamente en el apartamento. También encontraron un recibo que confirmaba la compra de pizza y 2 botellas de sidra en la noche del 17 de diciembre. Una de las botellas estaba descorchada. Todo parecía como si Joanna hubiera tomado unos sorbos, después de lo cual sucedió algo que la obligó a abandonar todo. Sin embargo, ni la caja de pizza ni la comida en sí se encontraron en la cocina o en la basura. Si Joanna hubiera sido secuestrada de inmediato o hubiera sucedido algo peor, difícilmente habría tenido tiempo de comerse toda la pizza y deshacerse del embalaje. La chica obviamente había desaparecido la noche del 17, lo que confirmaba el calendario de Adviento que no había abierto el 17 y 18 de diciembre, aunque anteriormente lo había hecho cada noche. Todos estos detalles parecían extremadamente alarmantes. El 21 de diciembre, el novio y la familia de la mujer desaparecida hicieron un llamamiento televisado pidiendo cualquier información sobre Joanna que pudieran tener testigos al azar. Después de eso, la noticia de su desaparición se extendió como la pólvora por todo el país. Por supuesto, durante este periodo, los agentes del orden verificaron el círculo inmediato de la persona desaparecida. En primer lugar, se fijaron en su novio Greg, que estaba fuera de la ciudad, lo que podría servir como una excusa conveniente para crear una coartada. Sin embargo, rápidamente demostró que realmente estaba visitando a un familiar en otra ciudad, por lo que fue excluido de la lista de sospechosos. Además, todo indicaba una relación armoniosa entre la pareja, no había motivo para un ataque a la chica. Los agentes de policía interrogaron a los vecinos. Joanna y Greg vivían en una casa dividida en 3 partes. El primer piso del edificio contenía 2 apartamentos alquilados, mientras que el segundo nivel estaba ocupado por el propietario. Al interrogar al casero, negó categóricamente que hubiera escuchado sonidos o visto a la persona desaparecida esa noche. Los vecinos del primer piso resultaron ser Vincent, ingeniero de profesión, y Tanya, especialista en análisis. Esta pareja se caracterizaba como ciudadanos decentes con actividades profesionales serias que nunca habían tenido conflictos con la ley y se estaban preparando para el matrimonio en un futuro próximo. Según ellos, apenas conocían a los residentes del apartamento vecino, ya que ellos mismos se habían instalado recientemente en la casa y aún no habían tenido la oportunidad de conocerlos. La noche en que ocurrió la tragedia, Tanya estaba asistiendo a una fiesta corporativa y Vincent estaba en casa y solo recogió a su novia del evento a las 2 de la madrugada. Aseguró que no notó ningún sonido inusual o sospechoso. Los jóvenes que vivían en la casa vecina frente al apartamento de Joanna habían organizado una ruidosa fiesta ese mismo 17 de diciembre, donde sonaba música y los invitados conversaban activamente. Durante la noche, registraron ciertos gritos femeninos fuertes, pero debido a la intoxicación por alcohol, nadie les prestó mucha atención. Los sonidos cesaron rápidamente y a nadie se le ocurrió averiguar su origen. Ahora suponían una posible conexión entre estos sonidos y la desaparición de su vecina. Al comienzo de la investigación, todos tenían la esperanza de que Joanna regresara sana y salva, pero a medida que pasaba el tiempo, esa esperanza se desvanecía gradualmente. El 25 de diciembre de 2010,
A una distancia de 5 kilómetros de la casa de Joanna, una pareja de casados paseaba a sus perros por la carretera. Esta zona se consideraba poco poblada, estando ubicada en las afueras de la ciudad. Los transeúntes casuales notaron algún objeto inusual que sobresalía de debajo de la capa de nieve al borde de la carretera. El objeto se parecía a pedazos de ropa, por lo que decidieron comprobar su suposición. Habiendo barrido parcialmente la nieve, descubrieron un cuerpo humano. La pareja informó de inmediato del hallazgo a las fuerzas del orden. La fallecida fue rápidamente identificada como Joanna Yates, de 25 años, que se consideraba desaparecida. Se estableció que el cuerpo había estado al borde de la carretera desde el 17 de diciembre, todo el tiempo mientras se realizaba la búsqueda. Las fuertes nevadas que cayeron ese fin de semana cubrieron el cuerpo con una capa de nieve, lo que dificultó su detección durante una semana. Al examinar el lugar del hallazgo, los expertos forenses notaron que el cuerpo no solo estaba cubierto de nieve, sino que también estaba deliberadamente disfrazado con hojas y ramas. Las circunstancias refutaban la versión de un accidente de tráfico accidental. Los investigadores concluyeron que el cuerpo de Joanna fue deliberadamente escondido en este lugar. La chica fue encontrada con la misma ropa que llevaba el viernes por la noche, a excepción del abrigo que quedó en el apartamento. Su camiseta estaba subida, exponiendo parte de su seno derecho. Esto podría indicar la naturaleza del ataque. La víctima llevaba calcetines gruesos en los pies, pero faltaba uno de ellos. Esta prenda de vestir no se encontró ni siquiera con un examen exhaustivo de los alrededores. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sugirieron que el asesino pudo haber tomado el calcetín como una especie de trofeo, un comportamiento característico de los criminales maníacos y en serie. El examen médico forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia. Además de las huellas en el cuello, se encontraron 43 lesiones separadas, incluyendo abrasiones, arañazos profundos y moretones por golpes de objetos contundentes. Todo el complejo de lesiones atestiguaba la desesperada resistencia y lucha de la víctima por preservar la vida. Debido a que el cuerpo estuvo bajo la nieve durante un periodo frío, los procesos de descomposición prácticamente no habían comenzado. El estado físico de los restos se mantuvo relativamente bueno. Un hecho notable fue que Joanna yacía en posición fetal, obviamente. Su cuerpo fue colocado deliberadamente en esta posición. Un estudio pericial del contenido del estómago no reveló ningún residuo de pizza, lo que demuestra que el ataque se produjo antes de que la chica tuviera tiempo de consumir la comida. Un detalle interesante fue el descubrimiento de sangre de Joanna en una valla de hormigón ubicada a 1 metro del cuerpo. Según la reconstrucción de los hechos, el criminal inicialmente planeaba arrojar el cuerpo por encima de la valla, pero por razones desconocidas no completó esta acción. Se hizo evidente que el asesinato tuvo lugar en otra ubicación y el cuerpo fue transportado para ocultarlo. Parecía que el criminal o los criminales se asustaron por algo, lo que los obligó a abandonar urgentemente la escena del crimen. Al examinar la ropa de la víctima, se encontró el ADN de una persona masculina, probablemente el asesino, en los jeans. Las muestras se ubicaron en el área de la cremallera, lo que indica la naturaleza sexual del ataque. Cuando quedó claro que se trataba de un asesinato brutal, comenzó una operación de búsqueda a gran escala. Esta investigación estaba destinada a convertirse en una de las más notorias en esta región del Reino Unido. Alrededor de 80 detectives participaron en el caso, quienes continuaron apelando al público. Por información que contribuyera a la detención del criminal, se anunció una recompensa de 10.000 libras esterlinas. Más tarde, la cantidad se incrementó a 60.000. Los amigos de la fallecida crearon un sitio web especial y utilizaron activamente las plataformas sociales para promocionar la investigación. Paralelamente, los detectives estaban realizando un análisis en profundidad del círculo inmediato de la víctima. Resultó que la chica no tenía enemigos ni malquerientes, se distinguía por un carácter no conflictivo, no mostraba agresión y no estaba en estado de confrontación con nadie. Los investigadores recopilaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia en el puente colgante de Clifton, que estaba en el camino de la chica esa noche después de visitar el pub To Home, donde fue vista con vida por última vez, y comenzaron a analizar los materiales de vídeo.
Sin embargo, las grabaciones eran de baja calidad y no se encontraron elementos sospechosos. La investigación supuso que el criminal podría haber utilizado un cruce alternativo sobre el río Avon, ubicado a 1 kilómetro de la casa de la víctima, para evitar ser registrado por las cámaras, pero estas consideraciones quedaron a nivel de hipótesis. Sin embargo, los agentes del orden identificaron a un sospechoso potencial, un hombre llamado Christopher Jefferies, dueño del apartamento que alquilaba Joanna. Anteriormente había trabajado como maestro de escuela, pero llevaba mucho tiempo jubilado y ahora ganaba dinero alquilando viviendas. Se le caracterizaba como una persona tranquila, intelectualmente desarrollada, aunque algo excéntrica. Sin embargo, hasta estos acontecimientos, nadie había supuesto su participación en tales crímenes, y su comportamiento no estándar nunca se percibió como potencialmente peligroso. Los representantes de la policía volvieron a visitar a Christopher para una conversación más detallada sobre los acontecimientos del 17 de diciembre. Según el propietario, esa noche visitó el gimnasio y luego regresó a su casa alrededor de las 9 p.m. y no salió a ningún otro lugar. Este periodo de tiempo coincidió con la hora aproximada del regreso de Joanna a casa. El hombre afirmó que durante la noche no notó ni escuchó nada sospechoso, incluidos los gritos femeninos mencionados por los participantes de la fiesta. Por supuesto, su coartada parecía insuficientemente convincente, ya que vivía solo y nadie podía confirmar su testimonio. Sin embargo, la mayor sospecha la causó el cambio realizado por el hombre en su testimonio durante una segunda conversación con los detectives. Ahora decía que poco antes de regresar a casa, notó a varios jóvenes desconocidos cerca de la casa que le parecieron sospechosos. No pudo examinarlos en detalle. Esta nueva versión causó importantes dudas entre los investigadores. El propietario del apartamento de la víctima se convirtió en el principal sospechoso del caso. Las sospechas de los investigadores se intensificaron después del testimonio de Greg, la pareja de la fallecida, quien contó a los agentes del orden que el señor Jefferies lo había ayudado a arrancar el coche temprano en la mañana del 17 de diciembre, inmediatamente antes de su partida. Durante esta interacción, se comunicaron y Greg recordaba claramente cómo informó al propietario de que se iba de la ciudad durante todo el fin de semana, expresando su preocupación por la soledad de su novia. Para un potencial criminal, tal situación podría parecer una oportunidad ideal para un ataque. Aunque las sospechas de las fuerzas del orden seguían siendo en gran medida hipotéticas, de alguna manera se filtró a los representantes de los medios la información de que el dueño del apartamento de Joanna se había convertido en el principal objeto de la investigación. Los periodistas comenzaron a perseguirlo por las calles de la ciudad, lo que en realidad obligó a Christopher a no salir de su propia casa, porque fuera de sus paredes lo esperaban reporteros intrusivos. La situación empeoró cuando los periódicos comenzaron a publicar diversos rumores sobre el probable sospechoso. Christopher se quejó de estar al límite crítico de la estabilidad psicológica y de un sentido de indefensión absoluta al salir al exterior. En la prensa, se le llamaba abiertamente criminal, difundiendo historias inventadas sobre irregularidades contra menores durante sus actividades docentes. El 30 de diciembre de 2010, Christopher Jefferies fue arrestado, tras lo cual fue sometido a interrogatorios extenuantes. Sin embargo, el hombre se mantuvo firme, negando categóricamente cualquier participación en el asesinato. En esta etapa, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no tenían ninguna prueba contra el propietario que fuera aceptable para un juicio, pero más tarde Vincent, el segundo inquilino de la casa del señor Jefferies, apareció en la comisaría de policía. Inesperadamente recordó que la noche de la tragedia, salió 2 veces de la casa y en ambas ocasiones notó el vehículo del propietario estacionado en la entrada. La primera vez registró el coche temprano en la noche y más tarde, cuando salió de noche a encontrarse con Tanya, notó que el coche permanecía en el mismo lugar, pero estaba orientado en dirección opuesta. Este detalle indicaba que el dueño aparentemente había salido a algún lado por la noche, lo que contradecía sus afirmaciones de quedarse en casa durante toda la velada. Durante un registro en la casa de Christopher, se encontraron en zapatos deportivos manchas sospechosas que se asemejaban a rastros de sangre. Estos artículos fueron enviados al laboratorio para una investigación detallada, pero tal análisis requería cierto tiempo. Según la legislación de Gran Bretaña,
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley no tienen derecho a detener a una persona sospechosa durante más de un día en ausencia de una base probatoria suficiente para un arresto oficial. Después de que finaliza el periodo de 24 horas, el detenido es liberado o se realiza una apelación a la autoridad judicial para prolongar el periodo de detención. Fue esta última opción la que se aplicó a Christopher. La investigación necesitaba tiempo adicional para analizar los materiales recopilados y registrar oficialmente el testimonio del testigo Vincent. El arresto se prolongó, pero, contrariamente a las expectativas de los agentes del orden, no fue posible probar la participación del hombre en el crimen. Las manchas en los zapatos deportivos resultaron ser demasiado insignificantes para la extracción de un perfil de ADN utilizando las tecnologías disponibles en ese momento. Según los resultados del análisis de laboratorio, los zapatos fueron devueltos con la conclusión de que era imposible extraer muestras de ADN e identificar el origen de los rastros. Sin embargo, este no fue el factor decisivo para la liberación del señor Jefferies. El material genético del sexo masculino encontrado en el cuerpo y la ropa de la víctima no correspondía a su perfil biológico. El 1 de enero de 2011, en un día festivo, Christopher Jefferies fue puesto en libertad sin presentar cargos oficiales. Para él, esto resultó ser una noticia positiva, pero los representantes de los medios continuaron perturbando su paz. Mientras tanto, la investigación tenía una dirección extremadamente importante para la investigación. El segundo inquilino de la casa del señor Jefferies, Vincent Tabak, quien testificó sobre el cambio de ubicación del vehículo del propietario, él mismo parecía sospechoso, no tenía una coartada confirmada en el momento del crimen y automáticamente se convirtió en un nuevo sospechoso. Los investigadores asumieron que estaba tratando de trasladar la responsabilidad al dueño de la casa, con la esperanza de desorientar la investigación, mientras que él mismo era el autor de los actos delictivos. Las sospechas sobre Vincent se intensificaron inmediatamente después de su llamada telefónica al departamento de policía con información sobre el movimiento del vehículo de Christopher. En el momento de la llamada, se encontraba en los Países Bajos. No quedaba claro por qué Vincent se abstuvo de proporcionar esta información antes. Para obtener una declaración oficial, varios agentes de policía fueron enviados a él el 31 de diciembre de 2010. Según sus observaciones, mientras proporcionaba respuestas a las preguntas, el joven demostró un comportamiento atípico. Vincent oscilaba entre una redacción vaga y respuestas demasiado precisas, aparentemente preparadas de antemano. Para los investigadores profesionales, tales fluctuaciones parecían sospechosas, dando la impresión de considerar cuidadosamente las respuestas y dosificar la información que reciben los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Particularmente alarmantes fueron los arañazos en sus manos, que el chico no pudo explicar de manera lógica. Insistió en que no conocía en absoluto a Joanna, ya que se había mudado al apartamento solo 2 semanas antes de los trágicos sucesos. Cuando se le pidió al nuevo sospechoso huellas dactilares y muestras biológicas para su análisis, mostró una clara renuencia. Argumentó su falta de voluntad por el hecho de que anteriormente había visitado el apartamento vecino junto con el dueño de la casa en ausencia de Joanna y pudo haber dejado accidentalmente su material genético allí. Vincent dudó durante mucho tiempo antes de acceder a proporcionar materiales para su comparación. Aparentemente, no sin razón, porque su perfil mostró una coincidencia parcial con los rastros biológicos en el cuerpo de la mujer asesinada. Sin embargo, hubo un obstáculo significativo para las conclusiones inequívocas. El hecho era que no fue posible obtener una muestra de alta calidad del ADN del criminal del cuerpo de Joanna debido a la prolongada estancia de los restos al borde de la carretera bajo la nieve, expuestos a fenómenos atmosféricos. Como resultado, las muestras se dañaron y contaminaron. Por lo tanto, incluso una coincidencia parcial con el material biológico de Vincent no garantizaba al 100% su participación en el asesinato. Sin embargo, este hecho se convirtió en un argumento de peso en la lista de sospechas de los agentes del orden. Ahora la investigación decidió estudiar con más detalle la trayectoria de vida del joven. Vincent Tabak nació el 10 de febrero de 1978. En el momento de quitarle la vida a Joanna Yachts, tenía 32 años. Era originario de los Países Bajos y era el más joven de 5 hijos de la familia. Desde la infancia,
se le notaba por su secretismo y timidez, mostrando una mayor introversión en comparación con otros compañeros. Al mismo tiempo, Vincent siempre se caracterizó por un alto potencial intelectual y un deseo de logros significativos. En 2003, obtuvo una maestría después de completar sus estudios en la Universidad de Tecnología de los Países Bajos. Es digno de mención que, al igual que Johanna, recibió una educación en el campo del diseño de paisajes, también esforzándose por desarrollarse en esta dirección profesional. En 2007, Vincent se mudó al Reino Unido, y voilà, allí encontró trabajo como ingeniero. Ese mismo año conoció a una chica llamada Tanya. Más tarde, la pareja se mudó a Bristol. En esta ciudad, alquilaron un apartamento en la casa de Christopher Jefferies. El propietario percibió a la joven pareja de manera muy positiva desde el principio, ya que Vincent daba la impresión de ser una persona tranquila, equilibrada, pero al mismo tiempo amistosa. La ausencia de problemas previos con la ley convenció al exmaestro para proporcionarle espacio para vivir. Antes de su arresto, Vincent Tabek, de 32 años, no había tenido problemas con la ley y parecía un inquilino tranquilo del apartamento. Nadie podría haber imaginado que era propenso a la agresión. Fue detenido el 20 de enero de 2011 bajo sospecha de asesinar a Johanna Yates. Al principio, Vincent negó su culpabilidad, adhiriéndose a una versión inmutable de los hechos. Sin embargo, con cada nuevo interrogatorio, cambió su testimonio, complementando la historia con más y más detalles. Anteriormente, afirmaba que no salió de la casa hasta las 2 a.m., cuando fue a recoger a su novia Tanya, pero luego declaró que la noche del crimen salió del apartamento 2 veces, para tomar fotografías e ir al supermercado. Lo único en lo que Vincent insistió fue en que no mató a Johanna. Afirmó que el ataque ocurrió por accidente, por lo tanto, no fue un asesinato premeditado. En octubre de 2011 comenzó el juicio, pero a los fiscales se les prohibió utilizar la propensión del acusado a escenas violentas y sexo perverso como prueba de culpabilidad. En el juicio, el propio Vincent actuó en su propia defensa. Contó su última versión de los acontecimientos de esa fatídica noche del 17 de diciembre de 2010. Según él, estaba en casa solo, porque su novia había ido a una fiesta corporativa. Al regresar de la tienda, vio a Johanna en la ventana. Ella le hizo señas y lo invitó a visitar. Supuestamente, desde la puerta, le ofreció beber sidra, hizo algún tipo de insinuación coqueta. Vincent supuestamente lo malinterpretó y lo percibió como una invitación al contacto íntimo. Inmediatamente se apresuró a besar a la chica, pero ella comenzó a gritar fuerte y a empujarlo. Asustado de que los vecinos escucharan los gritos, Vincent tapó la boca de Johanna con la mano y la agarró del cuello para hacerla callar. Según él, mantuvo la mano en la garganta de la chica durante unos 20 segundos antes de darse cuenta de que ya no mostraba signos de vida. Así, Tabek negó los motivos y atribuyó todo a un malentendido fatal, pero aún así no pudo explicar por qué simplemente no se fue, sino que atacó a la chica, o por qué no llamó a una ambulancia, al darse cuenta de que Johanna no respiraba. En la sala del tribunal, el acusado mostró un remordimiento sincero, pero parecía extremadamente insincero. Vincent Tabek mintió repetidamente y cambió su testimonio, por lo que era imposible confiar en él. Por supuesto, los fiscales insistieron en que la última versión de Vincent era igual de ficticia, porque de ninguna manera explicaba las 43 heridas en el cuerpo de la víctima. Johanna tenía la nariz rota, lo que indicaba una lucha brutal y el uso de la fuerza. 20 segundos no habrían sido suficientes para tal estrangulamiento. La fiscalía creía que Tabek había estado observando a su vecina durante mucho tiempo y vino deliberadamente a ella esa noche cuando se enteró de que la chica se quedaría sola. Probablemente, escuchó la conversación de Greg con el propietario del apartamento. Probablemente, Vincent sentía desde hacía tiempo una simpatía lujuriosa por Johanna, aunque mentía diciendo que apenas la conocía. Desde el principio, planeó violar y matar a la chica, como lo demuestra su fijación por el tema del estrangulamiento y la tortura de mujeres. Vincent era un joven fornido, casi 30 centímetros más alto que la menuda Johanna. Por lo tanto, no le resultó difícil vencer la resistencia de la víctima, presionándola contra el suelo con todo su cuerpo. Durante la prolongada lucha, la desafortunada mujer recibió 43 golpes en la cabeza, el cuello, la cara y los brazos.
Su muerte fue lenta y dolorosa. Los fiscales se centraron por separado en las acciones de Tabek después de cometer el asesinato. Se llevó la pizza sin terminar de la víctima, porque la caja podría tener rastros de sangre o sus huellas dactilares. Luego, a las 9:25 de la noche, escribió un mensaje a su novia Tanya, quejándose de aburrimiento y soledad. Esto se suponía que era el comienzo de su falsa coartada. Después de enviar el mensaje, Vincent cargó el cuerpo de la mujer asesinada en el maletero de su coche, condujo hasta una tienda donde compró cerveza y papas fritas, y luego se dirigió a otra zona de la ciudad, buscando un lugar conveniente para deshacerse del cadáver. La fiscalía subrayó una vez más que los jurados estaban tratando con un criminal peligroso en el que no se podía confiar. El 26 de octubre de 2011, después de escuchar los argumentos finales de las partes, el jurado se retiró a deliberar. Les llevó 2 días completos llegar a un veredicto. El 28 de octubre, el panel regresó a la sala del tribunal. Vincent Tabek fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua con derecho a libertad anticipada no antes de 20 años. Pero la historia criminal de Vincent no terminó ahí. En marzo de 2015, fue acusado de un nuevo cargo, posesión de pornografía infantil. En el portátil del criminal se encontraron 145 fotografías de carácter claramente perverso con participación de menores. Tabek se declaró culpable nuevamente y recibió 10 meses adicionales a su sentencia de por vida. Después de la sentencia del asesino, Christopher Jeffries, quien inicialmente fue sospechoso sin fundamento de este crimen, decidió demandar una compensación por el daño moral causado. Presentó toda una serie de demandas contra los periódicos que publicaron los artículos más escandalosos y falsos sobre él. Jeffries logró ganar 8 juicios. Las publicaciones se vieron obligadas a disculparse oficialmente con él y pagarle una considerable indemnización por la reputación manchada. Pero Christopher no se detuvo ahí. En 2014, se estrenó una miniserie de 2 partes, Perdido en la corte, que contaba su historia, cómo sufrió debido a las acusaciones infundadas de asesinar a la chica a la que alquilaba un apartamento. Esta historia de crimen real ha sido intensa, y nos encantaría conocer tu punto de vista. ¿Qué crees que ocurrió? Comparte tus teorías y puntos de vista. Gracias por vernos y hasta la próxima.